Buen día, ¿cómo están ustedes? Soy Manuel Quiles Cruz, aquí saludándoles. Pues el miércoles pasado se dieron a conocer tres documentos: los fines de la educación, la propuesta curricular y el modelo educativo, que señalado como 2016 se va a aplicar hasta 2018. Pero tenemos una serie de situaciones que venimos observando ya ahora con el propio documento, porque se empiezan a hacer toda una serie de preguntas y la misma Secretaría de Educación Pública empieza a plantear toda una serie de cuestiones. Por ejemplo, la idea de por qué la reorganización de los principales componentes del sistema educativo para garantizar una calidad en la educación mexicana, y ellos mismos empiezan a dar una serie de respuestas donde están colocando que inclusive la recuperación de un modelo curricular señalado en el artículo 12 transitorio del planteamiento de la reforma educativa a través de documentos oficiales, en el que se expresa con relación al propio artículo tercero constitucional que la calidad de la educación es un elemento importante, un elemento central. Y se trata de garantizar esa calidad de la educación, pero hace una referencia, y en las propias respuestas que va dando la Secretaría de Educación Pública, hace una referencia a que los estudiantes se formen integralmente, tal y como lo señala el artículo tercero constitucional. En esta primera parte hay que revisar, hay que recuperar qué se tiene que entender por formar integralmente a un estudiante, que debe de entenderse por formar a ese estudiante de esa forma, de esa manera, en el sentido de que el propio artículo tercero constitucional y los fines de la educación en el artículo séptimo de la Ley General de Educación hablan de desarrollo de capacidades, inclusive no nada más de desarrollar conocimientos, sino una serie de capacidades y de la reflexión crítica. En este sentido, ¿cómo debo de entender formar integralmente a mi estudiante? Para eso ahora los componentes del propio sistema o del propio diseño de la propuesta curricular para 2016 tendrían que llevar al estudiante por esos aspectos. Pero hay una situación que se está moviendo dentro del diseño curricular y la propuesta de 2016, en el sentido de colocar al estudiante como centro, es decir, el aprendizaje como centro, más que la enseñanza. Y creo que volvemos a caer en un problema. Ya de entrada ahí vuelvo a observar un problema, porque me vuelven a hablar de la propia construcción, de que el alumno debe de construir sus propios conocimientos, y entonces yo creo que van en contra de lo que debe de hacer el profesor. Inclusive al profesor lo están señalando ahora como un profesional de la educación. Y hay que tener cuidado con esos conceptos, porque nada más estamos en la primera parte de para qué va a servir el nuevo modelo educativo, y tendrán que hacer una relación con todos los fines de la educación, pero hay frases que hay que desmenuzar. Por ejemplo, me llama la atención una frase que da la Secretaría de Educación Pública cuando refiere a los estudiantes, diciendo que logren los aprendizajes que necesitan para ser exitosos en el siglo XXI. ¿Qué aprendizajes se necesitan para ser exitosos? ¿No habrá aprendizajes puntuales, o los aprendizajes clave van a ser entendidos, porque así lo estoy observando, como en 1993-94 en primaria, contenidos básicos, o en el 93-95 de secundaria, que parece que me regresan a contenidos básicos, como conocimientos que les sirvan a los alumnos para poder defenderse en la vida?
Hay mucho que ir desmenuzando en este trayecto de análisis de los planteamientos, de los fines de la educación, del modelo y de la propuesta curricular. Soy Manuel Quires Cruz, maestros.